vamos a definir unas operaciones sobre los conjuntos. Tal vez ustedes las conocen muchas. Entonces, hay 4 operaciones básicas entre conjuntos. Dados dos conjuntos A y B del universal, subconjuntos del universal, o sea, son dos conjuntos, subconjuntos del mismo universal. Estamos haciendo operaciones entre dos conjuntos que son subconjuntos, estamos teniendo el mismo universal como referente, un solo conjunto universal. Y A y B son conjuntos. Entonces, ¿qué significa complementar un conjunto? El complemento de un conjunto A se denota A barrita, A con una barrita aquí arriba. ¿Ya ven la barrita ahí arriba? En otros libros le ponen A con una C chiquita aquí arriba, que significa A complemento. En otros libros le ponen una A con una prima aquí arriba, que significa A prima, que significa A complemento. Todos significan lo mismo. Yo lo pongo con una barrita ahí arriba, que significa como el complemento de A. Contiene todos los elementos del universal que no están en A. O sea, el conjunto A barrita es el conjunto de las X en U, tales que X no está en A. O sea, son los otros. Si yo digo que tengo el conjunto de los naturales, digo que P es el conjunto de los pares, el complemento de los pares entonces son los impares. Porque son todos los que están en los naturales que no son pares, los impares. Que no están en A. Exacto. Ahorita vamos a jugar con esas definiciones y en el ejercicio de Sócrates vamos a ver si las entendieron, vamos a revisarlas y a mirarlas. La unión. Entonces el complemento es una operación sobre un conjunto. Yo puedo complementar un conjunto. En cambio, las otras 3 que voy a hablar, la unión, la intersección y la diferencia, son operaciones entre dos conjuntos. Entonces, dados A y B, yo puedo hacer la unión de A y B. Ese es otro conjunto. ¿Qué da la unión de A y B? Pues da un conjunto, el conjunto de los elementos del universal que están en el uno o están en el otro. ¿Cierto? Y si están ambos, pues también está ahí, pero no está repetido. Son los que están en uno o están en el otro. Eso es A unión B. La intersección, entonces, son los elementos del universal que están en el uno y están en el otro. O sea, los que están repetidos son los de A inter B. O sea, los que están repetidos en A y en B, no repetidos en el conjunto porque el conjunto no tiene repetidos. Los que están a la vez en A y en B, esos son los conjuntos, esos son los elementos de A inter B. Y la diferencia, que es como coger un conjunto y restarle el otro, significa coja los X del universal que están en A y que no están en B. O sea, coja los de A y quite los de B. Deje los de A y quite los de B. ¿Me va a preguntar algo alguien? Me preguntó Steven. Me preguntó Juan, no había visto. Juan escribió que la inclusión se puede ver como un menor o un menor o igual. Eh, no la respondí en su momento, Juan, pero sí, esto es como si fuera un menor o igual entre conjuntos, y esto es como si fuera un menor entre conjuntos. Haciendo la analogía con ser menor o igual o ser menor entre números. Entonces, de alguna manera vamos a ver más adelante que la relación de inclusión me va a permitir ordenar conjuntos. Entonces, tienes razón, es con una buena analogía. Que si la igualdad y la inclusión son casi lo mismo, no. La igualdad y la inclusión sí que no son casi lo mismo. La igualdad significa, bueno, la inclusión significa que los de A están en B, pero B puede ser muchísimo más grande que A, o sea que pueden no ser ni parecidos. Por ejemplo, A es el conjunto que tiene uno 2 y B los naturales. Entonces, pues, uno 2 el conjunto que tiene solo el uno 2 está muy lejos de ser el conjunto de los naturales. O sea, no son casi lo mismo. Pero el conjunto que tiene uno 2 está incluido en naturales. ¿Cierto? Ahora, si el concepto de inclusión y el concepto de igualdad no significa que sean casi lo mismo, pero cuando dos cosas son iguales, es como si hubiera dos inclusiones. A incluido en B y B incluido en A. Entonces, en ese sentido, sí hay una relación muy fuerte entre inclusión e igualdad. Dos conjuntos son iguales si el uno está incluido en el otro y el otro está incluido en el uno, que también lo vamos a explicar ahorita. Luego, digamos que sí, ese comentario, Steven, tiene también algo de razón. Bien. Entonces,
Exacto, el símbolo de pertenece se utiliza, es un operador, ¿cierto? Pero el elemento de la izquierda, el de la izquierda es como un elemento de U, del universal, y el de la derecha es un subconjunto. Uno no el pertenece, me pregunta aquí Cristian, y tiene, ojo con el pertenece que ustedes a veces se confunden. Lo que hay a la izquierda debe ser un elemento, y lo que hay a la derecha de un universal, y lo que hay a la derecha debe ser un subconjunto de un universal. Pero ojo, vamos a ver, y los voy a confundir en Sócrates, en que puede haber conjuntos de conjuntos. O sea, un conjunto puede tener conjuntos adentro. Entonces, como conjuntos, ellos van a ser elementos del conjunto grande. Entonces, puede haber conjuntos que estén en un conjunto de conjuntos. O sea, yo sí podría tener un conjunto pertenece a otro conjunto, pero eso es porque el otro conjunto es como, es otro universal. Es de otro universal, porque en ese otro universal hay subconjuntos, no hay elementos solamente. Entonces, pero sí es muy importante. Este señor debe ser un elemento y este señor debe ser un subconjunto de un mismo universal. ¿Listo? Bien. Entonces, la unión, la intersección y la diferencia, entonces son los que están en uno, están en el otro. ¿Qué podemos decir fijo? Que el complemento de A es un subconjunto de U. De hecho, todos van a ser subconjuntos de U. De hecho, todos son subconjuntos de U porque fíjense que son los X en U que cumplen algo, los X en U que cumplen algo, los X en U que cumplen algo, los X en U que cumplen algo. Luego, aquí no hay sino elementos de U. Luego, tanto la complemento como la unión, como la intersección, como la diferencia, van a ser subconjuntos del universal. O sea, me siguen dando, si A y B eran subconjuntos del universal, esas operaciones me siguen dando elementos del universal. Es como cuando uno dice, si yo tengo dos números enteros y los sumo, me da un número entero. Si los multiplico, me sigue dando un número entero. Si los resto, me sigue dando un número entero. Entonces uno dice que la operación es cerrada para esos elementos, porque la multiplicación de dos números naturales da una natural, la multiplicación de dos enteros da entero, etc. Aquí va a pasar lo mismo. El complemento, la unión, la intersección y diferencia de dos conjuntos dan, son subconjuntos del mismo universal, por lo tanto, esas operaciones son cerradas con respecto a ese universal. ¿Listo? Bien. Sí, entonces vamos a ejemplos. Vamos a coger ejemplos aquí y aquí los vamos a ver. ¿Listo? Vamos a verlo con ejemplos. Sea el universal, el conjunto del 1 al 9. Ese es mi universal. A, el 1, 2, 3, 4 y B, el 3, 4, 8, 9. Entonces, ¿qué sería el complemento de A? El complemento de A son los que están en U que no están acá. Entonces, 1, 2, 3 y 4 no están en A complemento porque están en A. Pero 5, 6, 7, 8 y 9 sí, porque no están en A. Entonces aquí pongo los que faltan para los que están en U, que no están en A, que son estos. Porque los otros ya están en A. Ese es el complemento. O el complemento de B tiene 3, 4, 8 y 9. Entonces no está ni el 1, ni el 2, ni el 5, ni el 6, ni el 7. Entonces los que no están en B son los que están en B complemento. ¿Listo? Esa está clarísima. Bien. A unión B. A unión B es coja los que están aquí y únalos con los que están aquí. Entonces aquí está el 1, 2, 3, 4, aquí está el 3, 4, 8, 9, entonces me queda 1, 2, 3, 4, 8, 9. El 3 y el 4 están en dos veces, pero solo le ponen una vez porque no es repetición. Entonces están todos los que están aquí con los que están aquí unidos en el mismo conjunto. A inter B es los que están en los dos al tiempo. Entonces son solamente el 3 y el 4 y el 3 y el 4. Porque el 1 y el 3 están aquí, el 1 y el 2 están aquí, pero no están aquí. Y el 8 y el 9 están aquí, pero no están aquí. Entonces esos no entran. Entran solamente los que están en los dos. ¿Listo? Y ahora A menos B. Entonces, A menos B, tengo A. De estos, ¿cuáles están en B? El 3 y el 4. Entonces se los quito. A menos B es quitarle los que están en el otro. ¿Listo? Entonces ¿qué me da? Me da 1 y 2. Porque esos son los que están aquí y a su vez no están aquí. Entonces el 1 está aquí y no está aquí. El 2 está aquí y no está aquí. El 3 está aquí, pero también está aquí. O sea, no cumple la segunda propiedad. Entonces el 3 desaparece y el 4 desaparece. O sea, A menos B son los de A quitándoles algunos. ¿Cuáles? Los que están en B.
Y entonces, ¿qué sería B menos A? Serían los de B quitando los que están en A, o sea, quitando el 3 y el 4. O sea, B menos A me daría 8, 9. ¿Sí quedó claro? Entonces no le quita nada, queda el mismo conjunto. Entonces queda vacío, porque le quitó todo. Entonces queda el conjunto vacío. Hola. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? Uno, que cuando digamos X pertenece a A complemento, es lo mismo que decir X no pertenece a A. Que cuando decimos X pertenece a la unión, es lo mismo que decir X pertenece a A o X pertenece a B. Que cuando decimos X pertenece a la intersección, es decir, que X pertenece a A y X pertenece a B. Y que cuando escribimos X pertenece a A menos B, es como si estuviéramos escribiendo X pertenece a A y X no pertenece a B. Y esto lo vamos a usar cuando necesitemos demostrar teoremas con conjuntos. Bien. Esta sería como esta es, digamos, depende de lo que usted necesite hacer. A veces usted necesita coger una expresión así y convertirla en una expresión así. Y a veces necesita coger una expresión así y convertirla en una expresión así. Dependiendo de lo que necesite, utiliza para cualquier lado. Es una equivalencia. Entonces la puede usar donde vea esto, puede poner esto, o donde vea esto, puede poner esto. ¿Qué necesita hacer? Depende de lo que tiene que demostrar. A veces usted necesita demostrar que tal cosa está en la unión. Entonces usted viene de unas cosas que están separadas y tiene eso y la vuelve la unión. O a veces necesita mostrar que si está en la unión, entonces está en tal cosa. Entonces necesita separarlas. O sea, dependiendo de la demostración que tenga que hacer, utiliza para un lado o lo utiliza para el otro. Lo importante es que quieren decir lo mismo. Estas operaciones, como dije, cogen dos conjuntos y me da otro conjunto, subconjunto del universal. Pero hay operaciones que me cambian mi universal. O sea, hay operaciones entre conjuntos cuyos resultados ya no son en el mismo universo, son de otro universo, pero son muy útiles con los conjuntos y aparecen a cada rato. Una es la operación partes o la operación potencia. No sé si deben hablar de partes de un conjunto o la potencia de un conjunto. Las dos cosas significan lo mismo, pero hay libros que hablan de partes, otros libros que hablan del conjunto potencia. Son dos cosas que significan lo mismo. Entonces, ¿qué son las partes? Cuando usted coge un conjunto y lo parte en pedacitos, entonces me da subconjuntos. Entonces, ¿cuáles son todos los pedacitos en que podría partir un conjunto? Ese es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto original. Entonces, cuando yo hablo del conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto, escribimos partes de A, esto es partes de A, se escribe esa P rara de A, y es un conjunto, pero es un conjunto de subconjuntos, no es un conjunto de elementos del universal, sino de subconjuntos del universal, que cumplen una propiedad, que son subconjuntos de A. Y a eso se le llama partes de A. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Se escribe, son los elementos B tal que B está incluido en A. Los subconjuntos B, subconjuntos que están incluidos en A. O sea, partes de A es el conjunto de subconjuntos de A. Y hay otro que se hace entre dos conjuntos, entre A y B, pero que se llama A cruz B, el producto cartesiano de A cruz B, que no es ni como la unión, no da un conjunto del universal, sino da un subconjunto de U cruz U. O sea, el universal ahora va a ser, este va a dar un subconjunto de el universal, del universal cruz U del universal. O sea, es un conjunto de parejas. Como en el conjunto original no había parejas, pues las parejas no hacen parte del universal original, sino como de otro universo. Entonces, son las parejas formadas por elementos de A y elementos de B. Entonces, las parejitas XY hechas por elementos de A y elementos de B se llama A cruz B, o el producto cartesiano de A y B. Entonces, ejemplo. Supongamos que mi universal es del 1 al 9 como ahorita, mi A es 1, 2, 4 y mi B es 4, 8. Entonces, ¿qué sería partes de A? Entonces sería el conjunto de todos los subconjuntos de 1, 2, 4. Entonces voy a enumerar los subconjuntos de 1, 2, 4. Entonces, el primer subconjunto de cualquier conjunto, ¿cuál es? Vacío. Entonces, vacío es el primero que aparece siempre. Entonces, vacío es un elemento de partes de A.
Vacío es un elemento de partes de A. O sea, si yo lo voy a escribir entre corcheticos, vacío es uno que va allí. ¿Qué otro subconjunto hay de 1, 2, 4? El conjunto que tiene solo al 1, por ejemplo. O el conjunto que tiene solo al 2. O el conjunto que tiene solo al 4. Esos tres también son subconjuntos de A. Luego son elementos de partes de A. Los de 2, el que tiene el 1 y el 2, el que tiene el 2 y el 4 y el que tiene el 1 y el 4. Esos subconjuntos también son subconjuntos de 1, 2, 4. Y el mismo subconjunto 1, 2, 4 es subconjunto de sí mismo, porque es igual. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos de partes de A? Son el vacío, el que tiene el conjunto que tiene, el que tiene el 1, el subconjunto que tiene el 2, el subconjunto que tiene solo el 4, el que tiene el 1, 2, el que tiene el 1, 4, el que tiene el 2, 4 y el que tiene el 1, 2, 4. ¿Listo? Son todas las posibles combinaciones de elementos de A. Exactamente. Entonces no combino a ninguno, no aparece ninguno, aparece uno solo. Entonces hay tres posibilidades que aparezca uno solo, el 1, el 2 o el 4. Hay tres posibilidades que estén dos, el 1 y el 2 y el 4 y el 1 y el 4. Y hay una sola posibilidad de que estén los tres, el 1, el 2 y el 4. Entonces los pongo todos junticos y eso me da. ¿Cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Quedaron 8. ¿Cuántos? Es un conjunto de conjuntos. Exacto. O sea, fíjense que mientras que los originales eran subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, los elementos de partes de A no son subconjuntos, pero de 1, 2, 4. ¿Sí? Ahora, como los subconjuntos de 1, 2, 4 son también subconjuntos de este, entonces estos resultados subconjuntos de universal, pero estos no son, este no es un elemento de U. Esto no es un elemento de U, porque los elementos son 1, 2 y 4, no el conjunto que tiene el 4 o el conjunto que tiene el 2. Este es un elemento de partes de A, no de U. ¿Sí? O sea, mi universal aquí cambió, ahora mi universal son todos los subconjuntos de U. Entonces estos son subconjuntos de U. Mientras que aquí mi universal eran los elementos de U y estos son elementos de U. ¿Sí, señor? También, porque U es un conjunto. Entonces, partes de U van a ser todos subconjuntos de U. Ahora, ahorita les voy a preguntar cuántos elementos creen que tiene partes de algo. Por ejemplo, este dio 1, 2, 4. Hagamos el ejercicio aquí de qué sería partes de B. Partes de B. Entonces, el primero es el vacío. ¿Sí? Por aquí me lo mandaron, no sé, allí está todavía. El vacío, listo. El conjunto que tiene solo el 4, bueno, listo. El conjunto de solo el 8. El conjunto que tiene el 4 y al 8. Ese es el conjunto partes de B. ¿Cuántos elementos tiene? 4. Entonces, este tuvo 8, este tuvo 4. Supongamos que mi conjunto va a llamar C. C es el conjunto que tiene solo al 7. Entonces, ¿qué sería partes de C? ¿Qué tendría? Vacío y el que tiene el 7, ¿cierto? No hay más. ¿Cuántos? Entonces, si hay un elemento, aquí hay 2. Si hay 2 elementos, aquí hay 4. Si hay 3 elementos, aquí hay 8. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Potencia de 2. Exacto, 2 a la potencia de eso. La diferencia quedan los que no están en otro momento. Perdón, Marcela me ha preguntado. Y Steven. Ya les respondo, Marcela y Steven, que acabo de ver sus comentarios. Entonces, en potencia, entonces, ¿cuántos elementos hay? Hay 2 a el número de elementos del conjunto. Por eso lo llaman el conjunto potencia, porque es 2 a la algo el número de elementos que quedan allí. O sea, es partes de, porque es el conjunto de subconjuntos,
pero otros lo llaman el conjunto potencia porque el número de elementos de ese conjunto es 2 a la número de elementos del conjunto original. ¿Listo? Entonces también lo llaman el conjunto potencia. Fíjense que si tuviera un elemento más, el 1, el 2, el 4 y el 6, entonces, ¿cuáles serían los subconjuntos? Estarían estos mismos, porque todos estos son subconjuntos de 1, 2, 4, 6, solo que no tienen al 6. O sea, estos mismos y los mismos con el 6. El vacío con el 6, el 1 con el 6, el vacío con el 6 es solo el 6. El 1 con el 6, el 2 con el 6, el 4 con el 6. Además de estos mismos, ¿no? El 1 con el 2 con el 6, el 1 con el 4 con el 6, el 2 con el 4 con el 6 y el 1 con el 4 con el 6. Luego, ¿cómo construyo? Si tuviera un elemento más, entonces tendrían el doble de los del anterior. Entonces, si el anterior tenía 2 a la K, el siguiente tiene 2 por 2 a la K, o sea, 2 a la K más 1. Esto funciona. Ese es el número de elementos de un conjunto potencia. Me preguntaban, antes de seguir aquí con la potencia, me preguntaban aquí Steven y Marcela sobre la diferencia. Me preguntaba Steven si no debe haber quedado 1, 2, 8, 9. ¿En cuál caso, Steven? En A menos B. Profe, disculpe, es que Steven preguntó y Marcela le contestó. Ah, ya entendí. Steven preguntó y Marcela, pero ahí quedó claro, Steven. En la diferencia, no, en la diferencia quedan los que no están en el otro conjunto, exacto. O sea, saca los que están en los, listo, listo. Entonces ya quedó claro. Gracias, Marcela. Esto es lo bueno de la colaboración. Entonces, muy bien. Continúo entonces en la que estábamos. ¿Estamos en los ejemplos? No, ¿dónde estábamos? Aquí, aquí, es que se me quedó. Aquí, aquí. Entonces estábamos aquí. Entonces, esas partes de A. Ahora sigue eh, el producto cartesiano. Entonces, si yo hago el producto cartesiano entre A y B, A era 1, 2, 4 y B era 4, 8. Entonces, el producto cartesiano son parejas del uno con el otro. Entonces, está el 1 de acá con el 4 de acá, el 1 de acá con el 8 de acá, el 2 de acá con el 4 y el 2 con el 8, el 4 con el 4 y el 4 con el 8. Entonces, me quedan estas parejas. ¿Cuántas parejas me quedan? Si aquí había 3 elementos y aquí había 2, ¿cuántas me quedaron? Por cada uno de los de acá, hay 2 de acá. Y aquí hay 3, me quedan 3 por 2. O sea, en general me queda n por m, donde n es el número de elementos que tiene A y m es el número de elementos que tiene B. Entonces, un conjunto de n por m elementos. Pero esos elementos no son los de U, son parejas. O sea, esos elementos son de otro universal, de un universal donde lo que hay son parejas, parejas de elementos de U. ¿Listo? Entonces, estos son operaciones sobre conjuntos que me dan conjuntos de otro universal, no el universal en el que yo estaba parado. ¿Cierto? Nótese que el 1 no pertenece a partes de A. ¿Cierto? El 1 está en U y fíjense que el 1 no es un elemento de aquí. Pero el conjunto que tiene al 1 sí pertenece a partes de A. Porque mírenlo aquí. Es un elemento de este conjunto. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntaba que si el pertenece era aquí con elementos, sí, pero los elementos pueden ser conjuntos. ¿Listo? Entonces sí puede haber conjuntos al lado izquierdo del pertenece, pero entonces este universo, este a donde pertenece, no es de este mismo de donde nació, sino es el universo de los subconjuntos de ese. ¿Listo? Partes. Entonces, si aquí hay, si el conjunto tiene n elementos, partes tiene 2 a la n. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque dijimos, ¿verdad? Si tiene uno, verá, si tiene un elemento, si tiene tiene uno. Entonces, cuando tenga 2, espera, voy a hacer este ejemplo con 8 y no con 7, solamente para que vean lo que pasa. No, lo voy a hacer con 4. Perdón.
Eso, lo voy a hacer con 4. Entonces, este es el conjunto que tiene solo un elemento, tiene dos subconjuntos. Supongan que ahora mi conjunto tiene dos elementos, el 4 y ahora además tiene el 8. Entonces, tengo los mismos dos de aquí, vacío y 4. Los mismos dos, miren, vacío y 4. Los mismos dos. Pero tengo otros dos más, que son este vacío al que le metí el 8, entonces me quedó 8, y este 4 al que le metí el 8, entonces me quedó 4, 8. O sea que por cada uno que había aquí, hay uno más aquí. Si aquí había tantos, aquí había el doble. O sea, como aquí había 2, aquí hay 4. Si voy al siguiente y le meto otro elemento, entonces digamos que le meto el 2. Entonces le tengo que meter, estos 4 siguen y estos mismos 4 con un 2 también quedan. Entonces me queda el doble, queda 2 a la 3. Y así sucesivamente. Entonces si tiene n elementos, tengo 2 a la n subconjuntos. ¿Listo? El producto cartesiano entre quién y quién. Partes de A. Puede hacerlo. O puede hacer el producto cartesiano entre partes de A y A. Y le quedan parejas de conjuntos con números. Entonces puede hacer el producto cartesiano entre cualquier par de conjuntos. Entonces, ahora voy. Cuando ustedes programan, ustedes dicen, no, voy a programar. Le dicen, haga un programa que coja un número y una lista y me devuelva el elemento que está en ese orden en la lista. Entonces, eso realmente recibe un número, que es un entero, y una lista, que es otro tipo, la lista de, y devuelve un elemento de la lista, ¿cierto? Fíjense que ahí lo que recibe es una pareja que está en el producto cartesiano entre enteros y listas. Entonces recibe la pareja 3, la lista que tiene 1, 2, 3, 4. Y devuelve algo de otra parte. Entonces, cuando uno hace funciones, programa funciones en un lenguaje, lo que está programando es, si tiene 5 argumentos, está recibiendo un valor de un producto cartesiano de 5. Y devuelve lo que devuelve. ¿Sí? Siempre que uno tenga 3 argumentos, 2 en la función, esos hacen parte de un producto cartesiano, porque le puede entrar un valor del uno y otro valor del otro. Y puede haber cualquier combinación de valores. Entonces, es como si tuviera una función que cogiera el producto cartesiano, un elemento del producto cartesiano y me devolviera un elemento del otro lado. O sea, los productos cartesianos están en todas las parejas, tuplas, triplas, cuádruplas que hagamos en programación. Esos son parejas cuyo tipo es el producto cartesiano. Bien. Entonces, ¿estamos claros? Entonces, vamos a parar ahí y vamos a hacer un Sócrates